Bien, vamos a ver y a explicar nada más acerca de los paradigmas en relación a la educación, su importancia y su proyección en la línea de investigación. Después vamos a ver ya a describir el surgimiento y desarrollo de la psicología de la educación y establecer los aspectos sobre las perspectivas del campo de la psicología de la educación. Entonces, pues está largo el contenido. Todavía la siguiente semana tenemos clase. El examen está programado aquí según el calendario. Está programado no, ya. No, ya está programada la siguiente semana el examen. Sí, es del 8 al 13. Del 8 al 13. Entonces, bien. Pues va a entrar hasta donde hemos visto, ¿sí? Hasta esta clase es el contenido. Chequen las presentaciones de clase y en eso se va a basar. ¿Ok? Les adelanto entonces aquí para el día aquí Ana y Fátima. Chequen esto. ¿Sí están viendo? Mande, profe. ¿Estás viendo esta? Sí. Sí, profe. Entonces, ahí de todas maneras esto lo subo en la plataforma y ahí lo van a ver. Estoy Fátima para que preparen estos puntos para la clase del 16 de febrero. ¿Estamos? Sí. Bien, entonces van a abordar el sistema educativo nacional, el marco legal y entonces las aportaciones de la psicología de la educación en relación a lo que se presenta como el panorama real de México respecto de la educación, ¿no? Entonces esto para el día 16 de febrero. ¿Estamos entonces? Va. Sí. Vamos a ver nada más acerca, porque esta es una inducción al tema que nos van a presentar Celina y Ruth. ¿Qué es un paradigma? Pregunto, ¿qué es un paradigma? Pues lo vamos a ver más adelante. Es como un modelo, como un ejemplo a seguir, como un modelo, ¿no? Más bien. ¿Sí? Algo que está establecido. ¿Estamos? Y por eso dicen luego que se rompen los paradigmas porque surgen después otros modelos, otras formas de ver algo que está sucediendo. Entonces, los paradigmas en la psicología educativa, pues también tienen este sentido, o sea, van apareciendo, se van desarrollando, aparecen otras contribuciones, otras perspectivas, otras visiones, y esto es lo que da la riqueza. ¿eh? Desde el punto de vista Kuhn, ¿sí? ¿Qué nos dice? Es una matriz disciplinar todo lo compartido por una comunidad de científicos. Esto es, dice, es como una matriz, ¿no? Todo mundo ve un punto de vista, contribuye y entonces de ahí se obtiene una visión. Luego son creencias, generalizaciones, valores, técnicas, tipos de problemas y soluciones. O sea, no nada más se trata de cómo se ve un tema, una problemática, sino que también están insertos en una perspectiva paradigmática, están visualizados todo un estilo de vida, ¿no? Donde están incluidos valores,
donde están incluidos costumbres y donde están incluidos también formas de solucionar los problemas que se tienen. Entonces, esto también lo incluyen los paradigmas, ¿sí? Un sistema de vida. Luego, ejemplar son soluciones prototípicas determinadas a una clase del problema, ya se ven la aplicación. Dice, ante este panorama, dice, vienen, según lo que es el paradigma, soluciones, ¿no? Soluciones al mismo. Y conforme se desarrolla el paradigma, se modifican las relaciones del concepto con la realidad. Un paradigma modifica la forma de ver la vida, ¿cierto o no? ¿Sí? Por ejemplo, ahorita está un ejemplo paradigmático educativo, lo estamos viviendo ahorita. Lo estamos viviendo. Cambió sistemas y formas de vivir. Y no nada más a nivel educativo, sino a nivel general. O sea, se modificaron sistemas, se movieron sistemas a nivel mundial, no a nivel nada más local o regional, sino a nivel mundial. Según se presentó el problema de la pandemia, impactó la forma de vida de todos. Y entonces, ahorita la comunidad científica está buscando respuestas a esta nueva realidad. Tienen que encontrar entonces situaciones científicas para poder dar respuesta a lo que se está viviendo. Entonces sí nos queda claro lo que es el paradigma. Y bien, y dentro de este fenómeno paradigmático, nos encontramos entonces muchas visiones, ¿no? Y es lo que vamos a abordar. Dice, el paradigma tiene un uso metateórico referido a la disciplina. ¿Qué es esto? Va más allá de la teoría. Este es el uso metateórico, es más allá de la teoría, ¿eh? Entonces no es solamente construir un campo teórico, sino ir más allá de este campo teórico. Y entonces esto nos lleva a la aplicación, ¿ok? Tenemos que construir un marco teórico, pero también tenemos que construir algo que nos lleve a una aplicación según sea la disciplina que se trate. Entonces, esto incorpora la idea del paradigma a la descripción. Esto es, tenemos que dar explicaciones acerca de lo que sucede, ¿eh? Y la tenemos que fundamentar. Entonces, cuando nosotros estamos explicando un fenómeno, nosotros estamos fundamentando lo que está sucediendo. Lo referimos. Por ejemplo, si hablamos de un fenómeno conductual respecto de baja de rendimiento académico en un grupo determinado, pues no nada más es el referir el baja de rendimiento académico en el grupo, sino que nosotros tenemos que dar una explicación acerca del por qué están sucediendo esas conductas. Y ahí viene su investigación. Ahí viene la investigación. Y entonces fundamentamos esta conclusión con lo que está sucediendo respecto de una teoría, ¿no? Por ejemplo, según Piaget, ¿no? Según Auswell, según Vygotsky, entonces establecemos ya ahí qué es lo que nos dicen respecto de lo que es el aprendizaje y aplicamos entonces todo lo que ellos refieren al fenómeno de la baja de rendimiento académico. ¿Sí está claro? No nada más cuando damos una intervención, no nada más decimos una línea descriptiva, una etiqueta y punto, sino que fundamentamos la descripción que se está haciendo. Vamos aquí a ver esto, los componentes del paradigma, ¿sí?
Uno es la problemática. Fíjate, Profe, dime, Ana. no me quedó muy claro lo de metateórico. Ahí va, metateórico. Me voy sobre la etimología, ¿no? Meta es más allá de la teoría. Cuando tú tienes una problemática, ¿sí? No nada más vas a dar una explicación teórica, sino que tú como psicóloga educativa tienes que dar soluciones. Más allá de la explicación teórica, tienes que dar soluciones, aplicación a la realidad. ¿Sí? Tú estás en un centro educativo y se presenta el bullying. Pues hay muchas teorías acerca del bullying, ¿cierto? Hay muchas teorías, mucha bibliografía acerca del bullying. Pero ¿qué te pide a ti un paradigma aplicado a la psicología educativa? Que tú tengas no nada más la explicación del por qué suceden estas cosas, sino el cómo puedes promover estrategias de trabajo para solucionar el fenómeno del bullying. ¿Sí, Anita? ¿Sí? Entonces, ahí es donde el paradigma entra en relación a lo metateórico, ¿sí? No nada más me des ideas, ¿no? Y explicaciones teóricas del fenómeno, sino dame aplicaciones de más allá, de más allá. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque fíjate bien, ¿se recuerdan ustedes del método científico, del proceso y los pasos del método científico? Planteamiento del problema. Luego, ¿qué venía? Hipótesis, las variables, el diseño de investigación, la aplicación de la investigación, la evaluación de la investigación y tus conclusiones. ¿Sí se recuerdan de ese círculo? ¿Sí? Bien, manténganlo. Mira, les voy a decir, quien mantenga esta idea del método científico, de sus procesos, de sus pasos, tiene mucho, mucho que ganar, porque lo va a ir aplicando a las cosas de la vida, a lo que está sucediendo. Y esto es una ventaja muy grande de quien tenga construido su pensamiento de esa manera. Entonces dentro de los componentes del paradigma, pues está la problemática, ¿no? Es lo que está sucediendo. Luego, el fundamento epistemológico, esto habla de la filosofía. ¿Recuerdan ustedes qué era la epistemología? Salud. ¿Sí recuerdan? Epistemología es hasta dónde llega el conocimiento. ¿Hasta dónde puede llegar el conocimiento? Esta es la epistemología. Está también integrado como el componente del paradigma los supuestos teóricos, los marcos teóricos que explican, ¿no? Que explican lo que está sucediendo. Luego vienen las prescripciones metodológicas, o sea, cuáles son las soluciones, cuáles son los caminos para solucionar el problema que se está presentando. Y vienen aquí la proyección y uso de aplicaciones. Nosotros tenemos entonces el desarrollo ya aquí de instrumentos para solucionar algo. El paradigma no nada más es el problema, sino se fijan cómo regresamos a lo que anteriormente habíamos dicho, nos lleva a aplicaciones de vida, ¿sí? Nos tiene que llevar a aplicaciones de vida. Y con esto pues vamos a pasar a la presentación de Celina y de Ruth, ¿sí? Y les doy la palabra. Adelante, Celina y Ruth. Ustedes me van diciendo nada más, ¿eh? Entonces vamos a ver surgimiento, desarrollo y perspectivas de la psicología de la educación. La educación, así Vamos. es.
el periodo de comienzos del siglo XX, el nacimiento de la psicología educativa como tal, nace en el periodo comprendido en 1900 a 1908, gracias a los grandes aportes de Thorndike y Judd. Thorndike, en 1874 a 1949, fue el primero en considerarse psicólogo de la educación. Trabajó este campo por más de 40 años, afianzado a la psicología educativa como disciplina científica. Dos grandes obras fueron Elementos of Psychology y Educational Psicología. Fíjate, aquí hay un punto importante. Estamos hablando del 1900, ¿sí? Del 1900, el surgimiento de... Entonces, ha tenido luego un campo un poco del olvido y ustedes pueden analizar la vida de Vygotsky. ¿Qué es lo que sucedió con Vygotsky? Para que vean que lo tenían relegado, ¿eh? Era como uno de los autores prohibidos en la Rusia, en la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Entonces, estamos hablando de que, ¿a qué le tienen miedo un sistema de gobierno? ¿A qué le tienen miedo, Ana? ¿Cuál es su forma de controlar a la gente? Y lo descubrimos a través de esto, ¿eh? A través de la educación. Entre más ignorantes estén las gentes, más fácil son de manipular y controlar. Entonces, el gran miedo que tiene un sistema que trata de tener controles políticos es a través de la educación. ¿Qué tal? Ahí nos meten freno. Charles Hubert Jung, en 1833 a 1946, se forma en Leipzig con dirección de Wood. Destacó en el análisis de la lectura, la formalización y discusión de los problemas psicológicos que surgen de la enseñanza, el trabajo experimental sobre el número y la psicología social. Su objetivo de la psicología de la educación es analizar los procesos mentales mediante el niño aprende los sistemas de experiencia. Además, plantea la importancia de considerar el carácter social de la educación. Lo que hablábamos, ¿no? El carácter social de la educación. Bueno, y aquí está pues una tabla de origen y desarrollo de la psicología educativa, que habla de métodos, ambiente social, y pues sí, lo que nos estaba comentando, ¿no? La psicología aplicada, aplicaciones y usos, el objetivo de estudio, ambiente educativo, y hay tres vertientes: estudio de diferencias individuales, psicología del niño, la psicología del aprendizaje. Además, corrientes pedagógicas, es Escuela Nueva, teorías de la educación, que es teoría de Piaget. Ok. Si se fijan, dentro del desarrollo que se tiene, ha pasado como todo, ¿no? Con trabas, con, con dificultades, con obstáculos, y obstáculos que son serios, de verdad, son muy serios. La psicología en general ha tenido un camino difícil, difícil desde sus orígenes, ¿eh? Porque recuerden cómo la psicología estaba pegada a la filosofía, estaba pegada al campo, ¿no? Como si fuera una etiquetita, al campo de la medicina, etcétera. Y pues por ende también la psicología educativa estaba pegada, no tenía un desarrollo y un reconocimiento. Entonces, aquí habla acerca de que se convierte en una disciplina científica, ¿no? Se convierte en una disciplina científica al desarrollar métodos, sistemas, al tener una seriedad en cuanto a la estructuración de sus teorías y basado también en investigación. Todo, chequen esto, y esto es aprendizaje de vida. Ustedes tienen que estar enfocados hacia la investigación. Tienen que hacer de sus campos de trabajo
un campo de investigación, tienen que ser creativos, tienen que buscar, tienen que indagar para encontrar, entonces ustedes aplicando todo este pensamiento científico, aplicarlo a su realidad y de ahí sacar experiencias que las construyan, no nada más ustedes profesionalmente, sino que construyan un ambiente más profesional en el lugar donde estén trabajando. Esta es la diferencia, ¿eh? Gentes que nada más llegan y aplican lo que, ay, esto me dijeron que aplicar y ya, y gente que tiene esto, que hace una sinergia de esto, ¿no? Bien. De 1890 a 1920 se prepara la filosofía y Se aparece el separa. laboratorio. Se separa, perdón. Y aquí lo que dijimos, ¿no? Que antes Ajá. están pegados a la filosofía. A la filosofía. Se separa. Y aparece el laboratorio. Nace la psicología educacional con los test mentales, teorías del desarrollo infantil, procesos de aprendizaje. En 1980, Galton, padre de la psicología diferencial, estudió las diferenciales individuales de las capacidades humanas, adaptativas y biológicas. Estudió los procesos mentales simples. En 1880, Cattell, test mentales o psicológicos, teorizó sobre la investigación y personalidad. Stanley Hall, primer psicólogo educativo. Whitmer propuso el ámbito profesional del psicólogo educativo, una mezcla entre psicología escolar y lo médico. Ok. Entonces, estamos hablando de experiencias de gentes que empezaron a meterse ya hacia el punto de la investigación, ¿eh? Entonces, de la psicología aplicada. Y una parte aquí de Galton, lo habíamos visto ya en corrientes psicológicas, que empieza a distinguir esta parte, ¿no? Las capacidades humanas, empieza a hablar de capacidades humanas y que las capacidades humanas aparecen de manera individual, diferencial. Cada quien lo hace de manera diferente, ¿cierto o no? Aplíquenlo ustedes a su familia. ¿Fueron educados de manera diferente ustedes? O sea, dijeron a Juanito de esta manera, a Cristian de esta otra, a Fátima de esta otra. No, los papás se educaron en rasgos general iguales, pero cada uno tuvo un aprendizaje diferenciado de los demás y se construyeron luego diferentes de los otros. Entonces, este es una situación que ya venían desde de 1980 con Galton, pero con estudios anteriores, reforzados con estudios anteriores donde estaban indagando acerca de las capacidades de las personas. Y los test psicológicos buscan eso, ¿no? Diferenciar las capacidades y establecerlas, cómo se manifiestan, cómo se presentan. Bien, seguimos. Binet, el primer test e inteligencia. Thorndike, pionero de la psicología del aprendizaje. Watson, representante del conductismo, la psicología educativa adquiere autonomía. En 1920-1950, psicología de la educación. Apogeo de la psicología educativa y psicología del desarrollo, perfeccionó los test y el uso del laboratorio. ¿Han escuchado ustedes de los laboratorios humanos? El cómo han hecho experimentos con personas, ¿no? Entonces, pues no nada más ese de establecer o por investigar una conducta, una serie de conductas con humanos en relación de situación experimental, sino que el mismo campo educativo se ha convertido en un gran laboratorio humano. Analícenlo. ¿Con quién practican y a quién se les aplican los métodos y sistemas educativos? A nosotros. Todos los que estudian, A incluyendo todos los niños. Empezando por ahí, ¿no? Ajá. En dónde se pueden enseñar y que quede aquí
en la mente y en las emociones y todo, un sistema de valores en la educación y en donde se meten formas de ver la vida en cuanto a sus componentes culturales en la educación y donde se implantan las ideas científicas, creativas, de investigación en la educación. ¿Se fijan cómo la educación es medular, es central y traspólalo no nada más a una escuela, vete hacia una empresa? Yo quiero que ustedes indaguen cómo surge el Tecnológico de Monterrey y para que vean cómo partió de una idea educativa. El señor Garza Sada parte de darle educación a sus empleados, de decir, voy a promover a aquellos que tengan nada más educación primaria, secundaria, preparatoria, educación tecnológica. Fíjate cómo no era lo que tenemos ahora concebido como TEC de Monterrey. Era una educación para el trabajo, era hacerlos especialistas en el trabajo y nada más era para su empresa. Pero luego todos los empresarios vieron el éxito que estaba teniendo este señor y le empezaron a decir, oye, te mandamos a nuestra gente, abre espacios para nuestro personal. Y así se crea el Tecnológico de Monterrey con esta visión. Y entonces, ahorita, cuando dicen es un egresado del TEC de Monterrey, pues tienen esta visión, ¿cierto? Vamos teniendo esta visión porque tienen una educación y ahí hablamos, ¿no? Educación para la vida, que la vida también empresarial, la vida creativa, de iniciativa, etcétera. Y vean, yo no estoy haciendo discriminación alguna con otras instituciones educativas, pero cada una tiene una visión, tiene un signo, tiene una visión, etcétera, acerca de la formación de sus personas, de la educación de sus personas. Entonces, ¿cuál es el signo que va a distinguir a los egresados del Instituto Renacimiento de Guanajuato? Yo me lo pregunto. ¿Hacia dónde tiene que estar orientado su pensamiento, su formación profesional, etcétera? ¿Hacia dónde? Pues tiene que venir hacia el desarrollo, a la innovación, a la creatividad, a también una proyección social donde busquen el bien común, etcétera. Entonces, esto es lo interesante, ¿no? Cómo en un momento dado la psicología educativa se convierta en una gran herramienta, en la gran herramienta para la vida. Y el que descubra esto tiene la llave para el desarrollo de una sociedad. Por eso es ¿qué es lo que pretenden los gobernantes? ¿Qué es lo que pretenden inmediatamente? Ir a tener control sobre los sistemas educativos. Vean cómo se da la educación en Norcorea y cómo se da en Corea del Sur y cómo se da en Suiza, en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Nicaragua. En Nicaragua ahorita está pasando un fenómeno muy, muy interesante, porque Daniel Ortega, esto no es politizar, esto es información y cultura general. Daniel Ortega ha creado una red muy interesante de control sobre la población y ha metido, por ejemplo, a sus hijos en puntos importantes de la radio y la televisión y del sistema educativo para el control de la gente, el control social de la gente. Y en los sistemas socialistas, ¿quién tiene el control absoluto de la educación de los niños y niñas? ¿Quién lo tiene? El Estado. El Estado prácticamente sustrae y le quita la autoridad de educar a los padres, y la tiene el Estado. Y el Estado acá les mete ideas y formas de ver la vida, etcétera, ¿no?
Y esto hacen también en las comunidades, por ejemplo, africanas donde están en Somalia y todo, ¿no? Secuestran a los niños y los mentalizan en vivir para la guerrilla, ¿eh? Los convierten en asesinos, en combatientes de sus intereses. ¿Qué tal, no? Y, o sea, la psicología educativa tiene mucho que aportar respecto de lo que en un momento dado se puede aportar para el bien de una comunidad, no nada más de un niño, sino de una comunidad completa. ¿Seguimos? Sí. En 1930 Skinner es representante del neoconductismo. En 1930 Vygotsky, fundador de la psicología histórico-cultural. En el 49 Arnold Gesell aporta al conocimiento del desarrollo físico y psicológico del niño. En el 51 Jean Piaget, teoría psicogenética, figura del constructivismo. En el 65 Ausubel y Brunner, discurso independiente de la psicología educativa. A ver, ¿en qué año? Fíjate, estamos hablando de un autor que ahorita se está convirtiendo en un autor actual. Y fíjate desde dónde viene, Anita. 1900, ¿qué? 30. Y por eso hablaba del sistema educativo del Estado. Pues en Rusia se le consideraba peligroso. Y entonces, mira, este autor fue oculto. Chin. Sus obras, porque tiene mucho de construcción social. La visión de Vygotsky viene mucho en relación de hacer consciente a la persona, ¿no? Sus zonas próximas, etcétera. Entonces, un análisis profundo de la realidad que se estaba viviendo y es considerado peligroso y entonces no se puede dejar. Y otro ejemplo lo tenemos aquí en Brasil, ¿sí? En Brasil, con Paulo Freire, este gran pedagogo. ¿Qué es lo que sucede? Fíjate bien, genera todo un sistema educativo para que los indígenas del Amazonas se alfabeticen para que defiendan sus derechos. Hijo, qué visión, ¿no? Y tiene varias obras y se las recomiendo, ¿no? Pedagogía del oprimido, ¿no? Comunicación o extensión, son una de sus obras. Léanlas y cómo estos autores, estas gentes que ven por la educación, pues fueron perseguidos, de alguna manera, políticamente, científicamente. A Paulo Freire tuvo que salir de Brasil y refugiarse en los Estados Unidos porque lo buscaban para matarlo. Querían hacer el gobierno para intereses de algunos, la carretera transpeninsular, iban a pasar por el Amazonas y pues iban a pasar por territorio propiedad de los indígenas. Y entonces los indígenas pues empezaron a defender sus derechos y pues esto no gusta a los intereses de algunos, ¿no? Y él tuvo que salir a Estados Unidos para salvar la vida. Qué difícil, ¿no? Qué difícil, mientras unos están buscando el desarrollo, el crecimiento, etcétera, otros buscan tener la opresión. Y la educación es muy importante en esto. Nos quedan 3 minutos, ¿eh? Si se corta la transmisión, pues vamos a seguirle en la siguiente, ¿no? A las 8:10. Bien, seguimos. Sí, Celina y Ruth, abran su micrófono. ¿Quién sigue? Sí. Las etapas, bueno, psicología educativa, volvemos a empezar. Psicología educativa, valoración y perspectivas del futuro.
etapas críticas y contribuciones. Las etapas, pues la fundación, la consolidación, eclosión, y en las 2 últimas décadas la psicología vive fuertes llamadas a redefinir su identidad. Las críticas, crisis de identidad, estatus, crisis de influencias en el mundo de la educación, como el rol, enseñanzas, aprendizajes, contenidos y contextos. Estas son las contribuciones. La enseñanza pues la ha convertido en una verdadera ciencia, ha mejorado su enfoque y paradigmas inclusivo. El aprendizaje por las teorías generales y específicas se ha centrado en el enfoque cognitivo, estrategias cognitivas y metacognitivas en aprendizaje autocontrolado. Contenidos, gran número de calidad de asuntos que abarcan su temática, modificados por cambios en la sociedad, investigaciones psicológicas, introducciones de nuevos modelos pedagógicos y nuevas TICs. Contexto, conceptos de clases como un ente general inferenciado, acentuó las necesidades específicas de los alumnos y conceptos de comunidad de aprendizaje apoyados por la tecnología. A ver, quiero irme con calma, ¿no? En relación a esto. Las etapas, como todas las ciencias, ¿sí? Tiene un periodo en su nacimiento, en donde está reconocida, donde luego tiene esta eclosión, habla acerca de cómo en un momento dado otras ciencias también la toman como parte importante. En relación a psicología educativa, ¿qué otras ciencias creen que han dicho, oh, qué importante es la psicología educativa? ¿Qué otras ciencias? Busquen deducirlo. Las tecnologías. Por ejemplo, todas las ingenierías, ¿sí? Las ingenierías. Otra área científica que está muy así, de la mano, y yo les he dicho que hagan de estas personas sus mejores aliados, aquellos que vayan a trabajar en algún centro educativo. Que no lo vean como rivales. Pues la pedagogía como tal. La pedagogía. Son sus grandes aliados en centros educativos. Los pedagogos, las pedagogas. El paradigma anterior de celos que había, pues, a mí me pertenece, no a mí, entre